yo me hago la pregunta: ¿qué tan viable es un volumen de estos? Así de simple. Sé que tengo un compromiso con la comisión con eso, pero pues mis preguntas siempre suelen ser así muy pragmáticas y realistas, ¿no? Entonces hoy hay una reflexión sobre lo que yo llamo las operaciones archivísticas que, que, que me recuerda inmediatamente que cuando trabajé en el archivo de la Comisión de la Verdad en Sudáfrica, uno va al archivo va buscando muchas cosas, pero resulta que hay cosas que sencillamente no existen en el archivo, pues porque finalmente el archivo acumula como lugar y como origen, como arqué, pues acumulan cosas de acuerdo a las preguntas que se hacen, ¿no? Entonces, a lo largo de todas, yo creo que no quiero decir mucho sobre eso, pero a lo largo de todas las conversas de la semana pasada, pues queda la gran pregunta de qué es lo que la comisión pregunta y qué es lo que no pregunta. Y ahí es donde yo me hago esa reflexión. Hay adicionalmente, pues está también un texto que seguramente algunos conocen, Achille Mbembe, que es un intelectual africano Achille es de Nigeria, me parece, ya perdí, francófono, pero él es profesor en Weiser, en Johannesburgo, en uno de los institutos allá. Weiser es un instituto famoso en Sudáfrica, y bueno, él acuñó el término necropolítica y tiene un texto famoso sobre la poscolonia, precisamente, que lo publicó inicialmente Codes Ría en el año 2002-2003, por allá. Luego lo reeditó la Universidad de California en un texto sobre la poscolonialidad. En fin, ahí hay unas reflexiones sobre qué es exactamente archivar, porque creo yo que la comisión lo que hace es crear un gran archivo, y un archivo que se suscita a través de una serie de preguntas, y como toda pregunta, pues algunas cosas quedan por dentro y otras cosas quedan por fuera. Juan Guillermo pregunta cómo se escribe que en Mbembe. El autor del texto que mencionas. Mbembe, M-B-E-N-B-E, Mbembe, Achille Mbembe. Ahorita lo escribo, ahí está, exactamente. Entonces, y al final también la pregunta que yo me hago es si la comisión archiva de una manera, es decir, si se hace una serie de preguntas que se las hace a los testimonios y se las hace a la gente, y la gente contesta dentro de ese ámbito epistémico y responde allá adentro, pues obviamente en qué se diferencia este volumen de los otros volúmenes. Y eso es lo que yo mencionaba en un momento, que este volumen busca es tratar de entender las historias con toda la complejidad que eso implica en sus propios términos. Y quizás lo que estoy diciendo con esto es que estoy tratando de imaginar unas condiciones distintas de producción de este testimonio con este volumen, y al mismo tiempo tratar de oír de otra manera distinta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que terminó por inclinar, digamos, la balanza? Y quería contarles un poco la historia, porque eso es lo que yo tengo en la cabeza cuando quizás hablo de estas cosas. Es ese texto que aparece citado ahí, que es un capítulo de Poética de lo Otro, un libro que escribí hace mucho tiempo ya, y lo que ustedes creo que tienen a la mano, si pudieron echarle un vistazo, es la segunda edición. Y quería contarles un poco la historia de eso. Incluso tengo aquí el PDF para echarle un vistazo, porque creo yo que aquí es donde se concreta buena parte de toda la carreta que me he echado, ¿no? Y las preguntas que me quedan con todo este asunto. Entonces, Poética de lo Otro es un libro que yo comencé a trabajar en mi trabajo de campo, digamos, para hacer una historia muy corta, larga, muy corta, es que desde el año 95 hasta el año 2005 yo viví fuera de este país. Solamente en una ocasión vine acá, que fue a hacer trabajo de campo para esta publicación en el año 96 o 97. Y el trabajo de campo en 1997, yo estaba un poco, digámoslo así, influido por algunas vertientes del posmodernismo, particularmente por esa reflexión en ciencias sociales sobre el concepto de voz. De hecho, porque en antropología, pues los antropólogos suelen tener unas voces muy claras en sus monografías, ¿no? Pero solo hasta ese momento, con ese debate que influyó en las ciencias sociales, sobre todo en Estados Unidos, sobre posmodernidad, pues problematizó el concepto de voz, que a mí todavía me sigue pareciendo importante, aunque no suscribo con la inmensa mayoría de esa discusión. Entonces,
1997 era una época en donde prácticamente no había nada escrito sobre desplazamiento forzado y la propuesta que en un momento determinado tuve fue, pues, ¿por qué como antropólogo no hacía un libro sobre eso? Como cosa rara porque los antropólogos, y aquí deben haber varios y varias, están muy bien o estamos muy bien entrenados para entender el significado. Nosotros entendemos la cultura, los significados, el sistema, hay una preocupación por el orden, pero somos, o éramos, no sé ahora, éramos muy malos para entender la ruptura y las fracturas de los sentidos. No teníamos herramientas fáciles. La entrevista no es una herramienta fácil para entender la ruptura, debo decirlo, porque las rupturas están llenas de puntos ciegos, de vacíos internos entre las palabras. Entonces a uno lo entrenan en la universidad para ir a entrevistar gente. Es decir, los cursos de metodología son sobre eso, son sobre la preocupación por el orden del mundo en general, visto como orden desde varios puntos teóricos distintos, ¿no? Como sistema, como significado, como función, pero siempre giraba mucho al orden. Pero la violencia implicaba pues una ruptura de los órdenes cotidianos. Entonces, efectivamente, pues terminé produciendo pues un proyecto que eso terminó financiado por Conciencias, por una beca específica, y me fui a hacer trabajo de campo un año al Pozón y a Nelson Mandela en Cartagena. Un año no, pues digamos todo el proyecto se demoró un año entre el trabajo de campo y el momento en que de hecho me fui al país otra vez. Y ahí pues miles de preguntas surgieron en eso, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, que es la pregunta que yo le hago a este volumen, ¿no? ¿Hasta qué punto los investigadores imponen, digamos, relatos de continuidad para lo que son en realidad historias fragmentarias, archipiélagos de historias? ¿Hasta qué punto hay una obsesión académica por lo que llaman algunos la completud, ¿no? Es decir, una de las cosas que descubro yo en el trabajo de campo, pues hacer trabajo de campo en el Pozón y en Nelson Mandela en el 97 era todo un enredo. Esa era una época muy dura, digamos, en este país y yo nunca fui adscrito a ninguna institución, digamos, nunca fui parte de una ONG, nunca llevé chalecos de nada, siempre he trabajado muy solo, ¿no? Y he aprendido a trabajar así. Entonces, yo me decía, pues, ¿cómo le voy a preguntar a una comunidad de desplazados en el Pozón en qué consiste la ruptura de la vida, de la existencia? O sea, ¿cómo se pregunta eso? Esto es 1997, donde las ciencias sociales en Colombia todavía eran violentológicas y donde los estudios sobre violencia giraban en torno a las causalidades socioeconómicas de las cosas y todo esto, ¿no? De hecho, esta reflexión y este libro fue uno de los primeros, y sin exagerar la cosa, fue el primer texto antropológico, digamos, que se centró en el tema del desplazamiento. Y pues tuvo su momento, digámoslo así. Pues comienzan a emerger, ¿no? ¿Cómo pregunta uno la fractura en mundos que se derrumban, que se derrumbaron? Yo no sabía cómo contestar eso. No sabía cómo contestar y mucho menos sabía cómo escribir tampoco, porque la monografía académica siempre operaba con la voz del académico fundacionalmente. Uno lee cualquier texto de la sociología, de la antropología, hasta de la historia incluso. La voz del investigador es la voz central en todo esto. Y lo que yo me encuentro en el terreno de todos esos, en realidad el trabajo de campo fueron 6 meses. Todos esos 6 meses de trabajo de campo allá en la costa era que la sensación del relato continuo que uno como investigador se imaginaba cuando hablaba con las poblaciones indígenas, cuando uno era criado antropológicamente en la Universidad Nacional, pues no funcionaba de la misma manera. Entonces, y emergían temas como los de siempre, que ustedes conocen, ¿no? Cómo se presenta uno como investigador, cómo maneja uno el silencio, por ejemplo, en un momento en que nadie quería hablar, en un momento en que nadie podía hablar, porque cualquiera que levantaba la boca, pues terminaba amenazados, como me pasó a mí, grafiteados allá y todo. Entonces, era un complique y confieso que tuve 2 momentos en el trabajo de campo muy difíciles, ¿no? El primero en el Pozón, donde después de 6 meses, y por eso la pregunta del volumen, después de 6 meses de trabajo con pinta de turista y cachaco y todo, hacer toda la vuelta, ir, organizaciones, sumarme a las vainas, comedores comunitarios, bueno, todo lo que tocaba hacer
en una época en que el desplazamiento se volvió pues, un fenómeno humanitario de gran envergadura, que por cierto las ciencias sociales no habían capturado el interés en absoluto. Los científicos sociales tenían muy poco interés en el desplazamiento, eran una manotada de personas las que estudiaban eso y la tendencia era más hacia la cosa cuantitativa que hacia el asunto de la derrumbe del mundo. Yo creo que porque no estábamos entrenados para eso. Y hubo un momento muy interesante, y aquí se pone interesante el asunto de verdad, 6 meses de trabajo en el Pozón, donde yo lo único que alcancé a hacer fue recoger 10 entrevistas. Eso para un antropólogo es un fracaso monumental. Es decir, yo me imaginaba volviendo a la Universidad Nacional con mis colegas, con quienes no tenía muy buena relación, y decir, de no, mi trabajo de campo para esta vaina, me imaginaba, hipotéticamente, ¿no? Fueron de 10 entrevistas. Eso sí sería, pues, el peor antropólogo del país, claramente, ¿no? Y eso se quedó así. Fueron 10 entrevistas que después, ahora digo porque fueron importantes. Y por el otro lado, en la loma de Peyé, porque el Mandela finalmente lo abandoné, en la loma de Peyé me trasladé hacia la loma cuando en la loma no había nada, porque había un colegio, pero la loma quedaba en un monte que quedaba ahí al lado de la pista de aterrizaje de Cartagena. Y había en la parte de arriba había un montaje de una organización española que hizo una pequeña ciudadela, pues unos cambuches realmente, una historia larga de todos modos, de unas personas en situación de desplazamiento forzado que habían salido de la y que habían terminado aterrizando este lote que había sido co-construido con un dinero de unas organizaciones españolas, y por lo cual las personas y las casi 30 familias que habían allá desplazados pues adoraban profundamente a estos españoles. Entonces, allá por el contrario, no, a diferencia del otro, yo no fui solo. En el primero fui totalmente solo, con un par de nombres, y ahí ahí traté de navegar esa vaina. Por el otro lado, lo que hice fue pegarme una ONG internacional. Y lógicamente, pues eso había una cantidad de puertas distintas, pues porque había recursos y otras cosas, ¿no? Y comienzo a no entender lo que es la política de la investigación, que una cosa es llegar solo y guerrearse la cosa solo, y otra cosa es llegar, digamos, colgado de un nombre de una organización gubernamental o de una institución del Estado, o quien sea, ¿no? Mi tendencia siempre ha sido el trabajo solitario. Lo que pasa es que ya después lo aprendí mejor, pero ahí la oportunidad fue que ante esa introducción realmente lo que sucedió fue que obviamente las relaciones de confianza que se construyeron con todas esas familias y esos líderes que venían del sur de Bolívar, de Urabá, bueno, de todas partes del país realmente, pero fundamentalmente de la costa. Ahí uno entendía pues la famosa historia del burro bomba, todas estas cosas pues tremendas que estaban pasando por la época, ¿no? Y de ese trabajo salieron 400 horas de grabación, que para una sola investigación es mucho material. 400 horas de grabación que además, ahí viene lo importante, ¿no? Es decir, yo digo, sobre esas 400 horas de grabación surge el capítulo que se llama precisamente, que lo tengo acá, ¿cómo es que se llama? Bueno, ese capítulo 2 del libro. Y ahorita muestro un pedazo. Y aquí pues llegamos a la primera conclusión, y es que como investigador siempre me habían criado pensando que el objetivo de uno es la palabra, que un buen investigador, si es un buen investigador, tiene que tener muchas palabras. De ahí la frustración del primer pedazo de la historia, que 10 entrevistas es más bien pocas palabras cuando se trata de este trabajo etnográfico de largo plazo y todo esto, ¿no? Y la segunda fue demasiadas palabras, de hecho. Eso es 400 horas de grabación, es una cosa muy, aquí las tengo todavía, todos los cassettes y todo digitalizados, estoy reescuchando eso. Y entonces viene la pregunta, ¿no? Un día descubro, cuando uno se pregunta por los impactos de la violencia en Colombia y en particular en el seno del fenómeno del desplazamiento, la pregunta es, ¿qué es el silencio? ¿Sí? Y ahí descubro que eso influye mucho, incluso como yo leo este volumen también descubro que la falta de información es posiblemente el pedazo más importante del dato etnográfico sobre la violencia. Cuando uno dice cómo la violencia rompe los órdenes del mundo, yo quedé convencido
de que el silencio era digamos, además de la fragmentación del desplazamiento, el silencio, la ausencia de información más bien, no el silencio, la ausencia de información era un dato fundamental. Y ahí, influido por esta discusión posmoderna, yo me comencé a preguntar qué es exactamente una voz, ¿sí? Cuando, entre otras cosas, con 400 horas de grabaciones, y yo había entrevistado tres docenas de líderes, hombres y mujeres, y yo había hecho, el nivel de las entrevistas era tal que yo tenía descripciones extensas de matanzas concretas que hubo en la costa, por ejemplo. Sí, tenía unas descripciones de la relación, incluso sensoriales, las relaciones que la gente ve, las maneras como habían sobrevivido las personas echándose cuerpos encima, por ejemplo, y cómo las personas, o sea, de un detalle, francamente, que nunca las he utilizado, de hecho, de un detalle tremendo, y toda esa gente, hasta la vida íntima incluso, ¿no? Porque si hay algo que golpea el desplazamiento forzado, como yo lo veía en aquella época, era precisamente incluso la vida íntima de las personas, ¿no? Entonces yo veía una devastación que iba desde la vida íntima, pasada por la familia, y llegaba incluso hasta el vínculo que la gente tiene con su propio lugar y su propio territorio, ¿no? Era una serie de devastaciones interconectadas. Producto quizás de ese estudio sobre desplazamiento forzado es que yo comencé a entender que los efectos en la vida subjetiva y en la vida íntima y en la cotidianidad de las personas están interrelacionadas. Y de ahí la dificultad que yo tengo para romper cosas, ¿no? Romper el sujeto de la familia o el impacto sobre... Yo trato de ver todo eso como integradamente. O sea, no digo que sea fácil, pero lo intento. Entonces, de todas esas entrevistas vino la pregunta gruesa, que es la pregunta de este volumen. Y fue, pucha, ¿y cómo vamos a escribir eso? ¿Cuál es el mensaje, no? Y aquí viene la cosa. Resultó siendo que cuando yo entrevisté tanta gente, yo podía comparar los relatos. Y eran largas conversaciones, de verdad, largas conversaciones, y eso me preocupa del trabajo de la comisión, de hecho, o de lo que nosotros tenemos que hacer. Son largas conversaciones en donde en medio de esas conversaciones aparecían lo que les cuento, ¿no? Una descripción, qué sé yo, de una matanza, pero la descripción era realmente la descripción de cómo la sangre se enfriaba cuando tocaba la piel de la persona que había sobrevivido, ¿no? Y toda la reflexión sensorial, que eso, cómo la gente social mide todo eso, ve todo eso. Entonces, cuando uno entrevista, no sé, en este caso fueron 40 personas o 30 personas, era un trabajo, digamos, muy pequeño en ese orden de ideas, y sobre todo en un sitio, en el otro eran otras entrevistas, otras conversaciones diferentes, pues yo descubrí una estructura, y una estructura que terminé llamando narrativas de desplazamiento, porque la estructura narrativa de todas las personas era similar. ¿Sí? Entonces todos comenzaban con un momento anterior a la violencia. Luego otros decían los momentos, había un segundo capítulo que se diferenciaba a través de un mojón temporal específico que venía asociado a la amenaza, que venía asociado al miedo, al terror, que había empujado a la gente a irse del sitio, ¿no? Entonces venía un segundo capítulo que era ese momento de miedo, y hasta el momento de irse literalmente, y ahí habían involucradas pues una cantidad de elementos cotidianos específicos. Y luego venía un tercer capítulo que era la visión retrospectiva de las personas sobre eso que les había pasado. Pero insisto en la palabra, como ustedes saben, retrospectivo, pues porque no hay una lectura del pasado que se sitúe en el pasado. Todas en última instancia están localizadas en los presentes de las personas. Y si a la persona le estaba yendo muy mal, como en algunos casos, pues esa lectura del pasado estaba entintada por esa mala experiencia del presente, digamos, en situación de desplazamiento. Entonces, ¿qué pasó ahí? Descubro yo, si se quiere, si se le puede llamar la palabra descubrir, o logro organizar, digamos, más bien esos relatos y encuentro esa estructura narrativa. Esa estructura narrativa se llama narrativa. ¿Sí? La palabra se usa visto desde el punto de vista de las personas cuando se juntan este poco de relatos. Y lo que terminamos haciendo con ellos es hablando extensamente sobre el parecido de los relatos y al mismo tiempo sobre las grandes diferencias, ¿no? Y terminamos teniendo una discusión sobre
¿cómo vamos a escribir el libro? El libro tiene efectivamente 8 capítulos, de los cuales 2 son fundamentalmente testimoniales. Cuando el texto se publica en el año 2000, pues era una curiosidad. En el año 2000 nadie hablaba de memoria histórica en Colombia, nadie hablaba de relato, ni mucho menos de testimonio. Y el libro pues hace una apuesta política tremenda que me costó sangre defenderla, entre otras cosas, porque los académicos colegas dijeron que yo había subutilizado la riqueza de esos testimonios cuando pude haber hecho mucha exégesis y analítica de esa, ¿no? A lo cual yo siempre contestaba con que yo no era exégeta de las palabras de otros. O sea, sigo pensándolo. Yo no soy el analista de las palabras de otros. Lo evito, digamos, aunque lo hago, pero lo evito también. Y bueno, entramos en un proceso de negociación con la gente de la Loma de Pelle particularmente. Y terminamos como discutiendo cuál era la primera gran respuesta, que es una pregunta que yo no puedo hacer ahora en este contexto, es, ¿ustedes qué se imaginan que es este texto? Y entonces me contestaban, para nosotros lo más importante era que en una situación en donde nadie ponía atención al tema de desplazamiento porque se trivializaba, a pesar de que en el mismo texto hay un estudio sobre 10 años de investigación, 10 años de un estudio sobre semiótica de las imágenes de los medios de comunicación durante una década para mostrar pues un poco en qué consistía mediáticamente todo eso, ¿no? Entonces, a pesar de que salían muchas imágenes de seres perdidos, gente llevando cosas en burros, unos momentos muy específicos de desplazamiento, pues la sensación que ellos tenían es que a nadie le importaba el desplazamiento forzado y que el único objetivo del libro era hoy le diría así, hacer audible lo que ellos estaban diciendo, tratar de como utilizar el libro como una especie de estratagema política para, como decía Rancière, para trazar esa línea entre lo audible y lo no audible, ¿no? Y efectivamente el libro se convirtió en eso, no había ningún otro objetivo para ellos, sino que la gente conociera lo que estaba pasando. Y la única manera de que conocieran lo que estaba pasando era que lo que ellos habían dicho entrara dentro del texto de alguna forma particular. Y ahí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo habitan las palabras de otros? No sé si las voces, pero al menos las transcripciones. Y llamémoslo por el momento voces a esas transcripciones. ¿Cómo habitan las palabras de otros en los textos de nosotros, los especialistas? Indistintamente de que sea el especialista de la Comisión de la Verdad o el especialista universitario, porque en ambos casos somos, digamos, parte de la élite, de una élite particular. Y duramos trabajando varios meses en torno a la selección de esos 3 momentos. En los documentos, las entrevistas se transcribían. Yo hacía las entrevistas con una colega que siempre sufría mucho por las maneras mías de preguntar, en realidad, porque mis preguntas a veces, cuando las hacía, eran muy directas también, y sufría un poco, ¿no? A veces los antropólogos o los investigadores sufrimos cierta pena por ser francos en las preguntas, pero bueno, eso era así, se grababan en unos casetes que yo enviaba a Bogotá, que una amiga muy cercana a mí transcribía. Ella después guardaba el cassette y yo les decía a ella, ojo que ahí aparece Carlos Castaño, ahí aparecen un poco de nombres de generales, que yo no estaba dispuesto no tenía cómo, hablando de esclarecimiento histórico, no tenía cómo manejar eso, el proyecto no giraba en torno a eso, pero sí aparecían muchos nombres de políticos y mucha gente, entonces se volvieron unos cassettes incomodísimos para mí. Le dije a mi colega que los guardara bien, y los guardó muy bien, porque duraron perdidos una década hasta que hicimos la segunda edición hace como 3 años, algo así, que se los pedí, y ella me dijo, no, usted me dijo que los guardara también, que a mí se me olvidó, y duramos 1 año buscándolos hasta que los encontramos milagrosamente. Yo ya los había dado por perdidos. Aquí los tengo. Entonces, la pregunta gruesa, ¿no? ¿Cómo aparecen las voces de otros en nuestros textos? Y la comisión en eso tiene una duplicidad. Pónganse a ver en sus propios ensayos de investigación, ¿no? Sus propios informes, cómo aparecen las voces de otros en sus textos, en qué calidad y en qué condición aparecen como un poco secuestrados, domesticados si se quiere, o como si fueran también hechos diciendo lo que uno quisiera oír.
¿Cómo aparecen? Solamente lo planteo como pregunta, es una pregunta compleja, larga, depende mucho del tipo de texto, pero es una pregunta, porque la pregunta del volumen es esa, cómo aparece la voz del otro dentro de este gran texto que llamamos informe final. Y ahí hay esencialmente dos. Una, la que ustedes conocen, que es sencillamente el relato literal de la persona en términos de lo que significa sustentar una situación concreta de violaciones de derechos humanos, tanto la circunstancia como su contexto propiamente local, llamémoslo histórico, como los efectos y los impactos y la manera como la gente afronta eso. Es decir, todo gira en torno a eso de todos modos. Entonces ahí hay un uso específico, ¿sí? Yo digamos, mi solución de ese asunto fue muy curiosa, fue, digamos, si se quiere, ambigua un poco, porque los capítulos testimoniales son capítulos testimoniales cuyo contenido se negoció con las organizaciones de desplazados. Nosotros hacíamos la transcripción, revisábamos las transcripciones y aquí hubo momentos muy importantes. Cuando en la primera edición salió, la intervención de los transcriptores en términos de puntos y comas era muy poca. Yo había insistido a la transcriptora que tratara en lo posible de intervenir lo menos posible esos documentos. Había, sin embargo, cuestiones de identidad, de anonimato, que ahorita les cuento que también es un problema para nosotros aquí en la comisión, que no sé muy bien cómo va a ser ese asunto, cómo vamos a afrontar eso. Pero sí había en 1998-99, el libro yo lo terminé de redactar en el 99 en un inquilinato en Estados Unidos, cuando yo estaba acá en Colombia, y por eso el libro también es tan fragmentado y tan incluso esquizofrénico también. Y le pedí a la transcriptora que los interviniera lo menos posibles, porque la intervención de los puntos y de las comas pues cambiadas podía cambiar potencialmente el significado, y como alguien dijo en la última sesión, pues como llama por ahí el Gregory Bateson, el paralenguaje icónico, el lenguaje corporal, pues ahí hay una dimensión del significado que claramente el texto, es decir, incluso la iconicidad de la voz desaparece en la transcripción, porque la voz tiene una dimensión, digamos, sonora e icónica específica. No es lo mismo una voz suave, una voz débil, una voz gruesa, una voz gutural, en fin, sobre eso habría una reflexión de la relación entre sonido y significado, ¿no? Que creo yo que no es el objetivo de hoy, digamos, pero sí hubo un proceso ahí fascinante de lo que quería decir transcripción y de las complejidades de eso. Y en esa primera versión yo decía, la decisión mía fue mía con la gente, ¿no? Pero ellos en todo caso me dieron cierta, digamos, espacio para decidir también. Yo creo que el Colombia tiene que leer esto tal cual así salga, con los menores puntos y comas. Y estos eran gente de la costa. Ponerle un punto a una historia era un camello. ¿Dónde le pongo el punto final a la frase de estos hombres que además y mujeres que tenían un relato totalmente arborícola? Yo llamo, no, comienzan con una cosa, brincan a otra rama y dan una vuelta y vuelven al comienzo. Era todo un camello. Entonces la primera edición salió con una puntuación al tipo Samuel Beckett, una vaina difícil de leer. Realmente. Bueno, Beckett para mí siempre ha sido un ejemplo, pero esto era muy difícil de leer. Cuando la primera edición salió, era pensando en las personas que hablaron, ¿sí? Y llegamos a una negociación en la selección de las historias que se contaron ahí. Y esa selección fue producto de largas conversaciones. Por eso en el volumen de la comisión yo insisto en que uno no puede publicar nada que no haya sido conversado anteriormente y socializado y discutido con los dueños de esas historias, incluyendo la puntuación, incluyendo las ideas que aparecen ahí y todo eso. Sé que suena, digamos, supremamente difícil y sobre todo para que no pase por ese elemento. Por un lado eso, ¿no? Por el otro lado hubo una negociación también pues en la estructura misma, como decía, hubo dos capítulos totalmente dedicados al testimonio, uno centrado en los momentos de la muerte, creo que se llama así ese capítulo, los espacios de la muerte, me parece, la primera vez que yo usé ese término, territorios de la muerte, y el segundo sí era la situación posterior al desplazamiento, tenía esos dos momentos.
Y de nuevo, los otros 7 capítulos eran capítulos analíticos míos sobre digamos, diferentes temas, y el acuerdo al que llegamos con los colegas era que se sentían lo suficientemente reconocidos con el proceso mismo de producción de esos capítulos. Tuvimos incluso una discusión sobre la autoría, porque yo les decía que deberíamos poner los nombres de todos, lo cual les pareció, entre otras, absurdo, pero para mí era perfectamente legítimo hacer esa pregunta. Indistintamente de que los capítulos, la sumatoria de capítulos, pues la mayoría obviamente eran míos, pero lo importante ahí eran pues estos 2 en concretos. Pero hay una discusión sobre la autoría, hubo una discusión sobre los créditos, hubo una discusión en Sudáfrica, había mucha crítica a los académicos porque los créditos de los libros se traducen en dinero, ¿no? Y ese dinero en realidad nunca vuelve a las organizaciones, porque a veces produce plata. La versión en inglés del libro, por ejemplo, en mi caso, terminó por poner todos los créditos de las ventas del libro en Estados Unidos y en Europa en un fondo de ayuda a las madres de Googleto, pero eso era una curiosidad. En Colombia, pues esto nunca produjo plata, pero hubo una discusión sobre eso. Entonces, se llegaron a acuerdos sobre todo esto. Y al final de cuentas hubo un debate sobre la autoría, quién es el autor de esto, cómo aparece en el lomo de un libro, qué es un libro de testimonios exactamente, cómo nosotros recolectamos eso a raíz de largas conversaciones. Nosotros lográbamos encontrar en esa larga conversación sobre algo una historia específica que fuera lo suficientemente icónica y demostrativa de lo que había sido toda la experiencia de desplazamiento, por ejemplo, o de un aspecto particular del desplazamiento forzado, dentro de esa narrativa de desplazamiento que les contaba ahora. Y esa la sacábamos con un contexto, ¿sí? En los otros capítulos daban contextos de todo esto de todos modos. No se puede dejar el testimonio solo, esa es una cosa que concluí. Y por efectos de la anonimización, digamos, del asunto, porque anonimizar, por lo menos para mí, ¿no? Anonimizar en ese momento no era solamente decir, los nombres han sido cambiados, no era suficiente. Era una época en donde pues mucha gente estaba llevando la dura y había gente estaba pasando muchas cosas. Entonces anonimizar quería decir una cuestión polémica, no lo voy a negar, era buscar un mecanismo para desviar la atención de quienes estaban buscando precisamente gente que estuviera sapeando, digámoslo así, porque pues así se podía ver también un testimonio de estos. Era desfamiliarizar un poco los testimonios, manteniendo su integridad en su mayor totalidad, ¿no? Y para eso había 2 mecanismos distintos. El primero de ellos era obvio, era el cambio de los nombres, pero después eso para mí es un sine qua non de este proceso. Eso para mí no es algo que hay que hacer de todos modos. A la gente quiere preguntarle, de hecho, incluso ese asunto. 2 era tratar de cambiar algunos de los elementos formales de los testimonios en términos de lo que podía ser la identificación de sitios y lugares concretos. Desde cambiar el nombre de una fruta que se menciona en una conversación y cambiarlo a mandioca o ponerle cualquier otra cosa distinta para desviar la atención, insisto, de quienes estaban detrás de todo eso. Y 2, que es el caso que es algo aquí que me parece importante para la comisión, es en cierta forma, yo hoy lo llamo así, teatralización. Pero entonces quería mostrarles esa teatralización y las implicaciones de eso, porque eso fue lo que terminé por hacer. Y les quería mostrar que ustedes me imagino que tuvieron la oportunidad de ver. Yo solamente quiero mostrar un pequeño pedacito, una pestaña, a ver si es por aquí. Ah, no, cancelar, así. Upa. Un momento, porfis. A ver si logro hacer esto. Mi pantalla, una ventana. Acá. Entonces, ¿qué quería decir teatralización? Que, por ejemplo, en el contexto de las visiones retrospectivas del desplazamiento, una de las reflexiones siempre fue sobre el antes de la llegada. Eso fue como, y si ustedes notan, pues eso tiene una especie de título, digamos que no es tan escueto, hay una apuesta incluso en llamarle a esto de maneras, no iba a decir atractivas, pero que fueran llamativas, no sé cómo decirlo. Y aquí lo que hay es una descripción
Ahí me están viendo, ¿cierto, Natalia? Sí, Alejo. Entonces aquí hay una descripción y aquí leo rápidamente. Dice: la aridez del espacio físico y el calor seco inundan la estancia en la casa donde nos encontramos. Cientos de miradas cruzan frente a nuestros ojos, pero ninguna se atreve a detenerse. Apenas un paneo superficial de la gente que habita el sector nos informa que no somos bienvenidos. En una de las esquinas de la casa cuarto, un hombre visiblemente nervioso está a la espera de una conversación que parece que le fuera a aliviar el peso que nadie quería llevar. Nuestras palabras comienzan a cruzarse de un lado a otro del lugar. La fisionomía del hombre se transforma y da lugar a un sujeto nostálgico y taciturno que se ve a sí mismo como un fracasado y solitario, rememorando viejos tiempos. Esta descripción es lo que antecede todo el documento de la entrevista, que es bastante extenso, diría yo, Entonces, en la versión original, como ustedes ven, aquí hay párrafos, aquí hay muchos puntos y cosas. Esta es la segunda edición. La primera edición era muchísimo más escueta, más difícil de leer. En la segunda edición, la preocupación mía ya no era tanto lo que la gente había dicho, sino que a eso darle digamos, si se quiere, una dimensión de legibilidad, introduciendo quizás algunas comas y algunos párrafos, o digamos, una puntuación más bien, que pusiera el acento en el lector. Entonces, este documento está más pensado en eso, a diferencia del otro. Hay unos puntos suspensivos que aparecen ahí. Antes, por ejemplo, había más elipsis y había una cantidad de, digamos, de símbolos y de cosas, ¿no? Entonces aquí se hizo se transcribe todo eso para tratar precisamente para tratar de escribir para esta persona, en esta historia concreta, que insisto es larga, pues largas son 3 páginas. Para mí un testimonio de 3 páginas es bastante. Y que escribía realmente, digamos, todo eso que llamamos antes de la llegada, ¿no? El espacio de la fertilidad, las rememoranzas de las gallinas, lo que significaba la vecindad, lo que significaba un mundo estable, ¿no? Cómo la violencia pone en tela de juicio la fertilidad, o sea, la reproducción del mundo, la vecindad, es decir, la relación de intimidad con el prójimo, la estabilidad, es decir, levantarse un día y saber que el día siguiente es el mismo mundo y no un mundo radicalmente otro, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí quería mostrar y decía que con este pedazo lo que hacía y se hizo con todos finalmente, eh, se hizo con todos estos párrafos. Lo que hacían era, por una parte, hacer un acogimiento, si se quiere, de la palabra hablada a través de la creación de una atmósfera concreta. En este caso particular, como ustedes ven, pues la atmósfera es genérica, ¿no? Ahí no hay elementos de identidad, pero sí crea un ambiente en el cual se habla un poco del contexto en el que se hizo esa entrevista concreta. Entonces, los 2 capítulos, cada uno de los capítulos con todas sus historias, porque cada capítulo está constituido de una gran cantidad de historias, venían con párrafos de eso. Incluso aquí no los muestro, pero habían unos muy largos que yo como autor también los intervenía con alguna frase o alguna cosa como para separarlos y no separarlos, digamos, de manera aleatoria, ¿no? Para tratar de crear una sensación de continuidad. Siempre tuve mucho debate sobre ese tema de la continuidad, porque, insisto, los relatos de violencia son fragmentarios, son archipiélagos, la continuidad es una invención realmente del investigador, me parece a mí. Y por lo menos en lo que tenía que ver con desplazamiento forzado, ¿no? Pero también creo que, bueno, a veces las víctimas también construyen continuidades de su propio proceso social y eso, ¿no? Pero cuando uno indaga un poco más a fondo, pues eso está lleno de rupturas, de fisuras y de clivajes también. Siempre la pregunta es cómo representar también esos clivajes y esas fisuras. Entonces, el texto se extiende en esos 2 capítulos así. Yo pienso que en el libro de la Comisión de la Verdad debería haber una experiencia de ese tipo también. No me imagino un libro, además del volumen que eso pueda tener, si nosotros no llevamos de la mano a los lectores realmente. Si uno se imagina lectores jóvenes, por ejemplo, que están buscando cosas específicas o que están buscando historias que cuenten alguna cosa, ¿no? Creo yo que y en eso que llamaba esas ambientaciones y esas atmósferas es donde pueden entrar, insistía yo la otra vez, iba a decir diagramadores, los catalogadores, los entrevistadores, en fin, toda la gente que ha intervenido, ¿no? Y que siente que puede, digamos, aportarle algo a esa atmósfera. Y además también sirven un poco como para
digamos, como para guiar también la conversación, ¿no? Porque si son muy largos, tienen tantos detalles, pues de pronto hay unos elementos, entonces pequeñas, muy sutiles intervenciones de uno, quienes participan, pues pueden servir para tomar de la mano al lector y ayudarlo a caminar por ese testimonio, que es como la filosofía general de todo esto. El texto pues se publica en el 2000, yo no estaba aquí en el país en esa época tampoco y volví a Colombia en el año 2005-2004. Ahí descubrí que era un texto muy leído de todos modos en el país y que había sido importante para una serie de discusiones y seguía haciéndolo. Con sus críticos desde el mundo académico, ¿no? Pues algunos por los que le decía, unos me decían que con lo que una de esas personas decía yo hubiera podido elaborar un gran documento psicoanalítico sobre algo específico, por ejemplo, cuestión que nunca me interesó. De hecho, tengo muchas historias de la colonización teórica también de los testimonios. En Sudáfrica específicamente, Heidi Grunevan, una gran amiga mía, escribió un gran texto sobre tortura en Sudáfrica y sobre un caso que había extraído específicamente de la Comisión de la Verdad, y sobre eso hablaremos en la última sesión, que para mí es súper problemático también, y también nos impone unos retos fantásticos. Ella escribió un estudio medio psicoanalítico de un caso de tortura que había sido relatado en una de las audiencias de la comisión y había publicado un documento, ¿no? Y cuando la persona a la cual había sido torturada fue a dar una conferencia a la universidad, pues resultó que ese hombre había leído el estudio que Heidi había construido por allá en el año 97, 98, ¿no? Y, y cuando ella se acercó a preguntarle sobre su experiencia y a decirle que ya había escrito sobre algo, el tipo le contestó y le dijo, cuando yo leí su documento, que entré en una crisis profunda depresiva que me costó años salir de ella. Heidi, después de ese día, dejó de escribir durante una década. Cuando yo la conocí a ella en el año 2002, llevaba muchos años combatiendo consigo misma para tratar de escribir algo que no sintiera que estaba colonizando la voz de otro. Por eso yo soy tan susceptible en estos temas, porque conozco muchas historias de este tipo, ¿no? Y ella, pues, que es una gran académica judía, amiga mía de allá, activista de Palestina y una cantidad de cosas a quien respeto y admiro profundamente. Y bueno, entonces uno dice miércoles, ¿cuál es? Insisto que esto lo hablamos después, pero ¿qué quiere decir meter las voces de otros en el texto de uno? Y las implicaciones de eso, ¿no? El cuidado que hay que tener con eso. Y entonces, pues, esa es un poco la historia de ese texto y yo me imagino que nosotros estamos enfrentados como ese mismo tipo de preguntas. La verdad, yo me las hago diariamente y lo único que me imagino es una variedad más sofisticada de lo que aquí les cuento, con todos estos elementos en función de lo que yo llamaba historias de historias, una historia que pueda ser leída en sí misma independientemente de la conexión que pueda tener con otras historias del capítulo y que no requiera pues de leer las 300 páginas completas para leer un fragmento al final de la historia, ¿no? Me acordó inmediatamente, por supuesto, de la obra de Julio Cortázar, cuando Cortázar en Rayuela le dejaba a uno leer por cualquier lado y adquiría, o sea, no voy a negar que hay una relación con la literatura, pero, y lo bonito de este asunto fue que el libro, precisamente como era un libro testimonial, pues lo leyó mucha gente. Y pasaron dos cosas que me parecieron fantásticas, que a mí también me hacen pensar en el libro de la comisión. Tanto el método de trabajo del texto, ¿no? Centrarse en torno a cierto tipo de intersecciones entre los relatos, entender que los relatos se intersectan en una especie de red de resonancias y emotividades, no solamente temáticas, sino de varias cosas simultáneas, ¿no? Por un lado, ¿no? Y por el otro lado, el tema de la llamada, entre comillas, teatralización, digamos, la introducción, la dimensión atmosférica, el cargar el lector de la mano para que pueda leer eso y darle de todos modos espacio analítico para que lea también dentro de todo eso de diferentes formas. Terminó haciendo del libro un libro que influyó en muchas cosas, influyó en el debate primigenio sobre memoria histórica a comienzos de los 2000. Y eso fue muy importante, pero lo curioso fue que el libro se convirtió en piezas de teatro. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Manizales montó una obra de teatro basada en toda esta cosa. Y yo nunca jamás me imaginé que eso fuera a pasar. Y luego un grupo de jóvenes aquí en Bogotá, en Suba, también hizo en torno al tema del silencio su propio, no sé si llamarlo teatro, pero sí su propio puesta en escena, más bien a raíz de una serie de frases que estaban ahí escritas. Entonces, me resultó fascinante ver cómo
como con cierta escrito con cierta sensibilidad. A veces las descripciones que yo meto, porque digamos, todas las dimensiones atmosféricas y eso que les cuento las escribí yo finalmente. Nosotros con la gente del PY leíamos todas esas cosas y yo les decía, mire que su historia va a salir así, ¿usted qué opina? ¿Le gusta esto? ¿No le gusta? Porque pues obviamente hay sensibilidades, ¿no? Y bueno, todo eso se resolvió. Y en última instancia eran como piezas teatrales, donde cada persona era un rostro y era una voz. Y ahí lo que pasa es que eran voces que no tenían nombre propio, pero por razones de seguridad, pero el libro terminó siendo como una especie de dramaturgia de la guerra en Colombia, en cierta forma, al mismo tiempo un verdadero artefacto a lo de Derrida, ¿no? A medio camino entre la facticidad de las cosas, que eran las historias de la persona, pero con un elemento también creativo, que era la intervención, en este caso, de un autor específico sobre eso. Y yo creo que en cierta forma eso es lo que hay que hacer acá. Lo que pasa es que las historias de acá pues, son más complejas, más diversas, más grandes, más largas, más territoriales. Pero queda la pregunta, ¿no? ¿Cómo es construir historias sobre historias como un tejido de conexiones y de resonancias narrativas que si se quiere se conecte con la gente? Y si a eso le sumamos el tema del sonido, pues entonces produce una cosa distinta ahí que me parece interesante y fascinante. Y para mí y termino con esto, para mí algunos de los temas de éticas y políticas del trabajo de investigación se resolvieron así. Podría uno hablar de lo mucho que no se hizo, lo mucho que se hizo, pero en últimas el libro terminó adquiriendo la estructura de las preguntas morales que yo me estaba haciendo. No era un libro que giraba solamente en torno al contenido de una investigación para conciencias, sino que en últimas incorporé las preguntas morales dentro de la estructura del libro y dentro del proceso de estructuración del libro. Y eso específicamente es exactamente lo que yo escribí en Herida, Nación y Narración para la Comisión de la Verdad, con las mismas preguntas, pero con, digamos, 20 años de diferencia de experiencia y de otras cosas, ¿no? Con otras formas de contestar también. Por último, ¿cuál es mi gran miedo? Y se los confieso, es la domesticación. A mí sí me asusta profundamente domesticar las palabras de otros. Sobre ese término domesticación, pues la palabra domos en latín quiere decir hogar. Realmente el de la genealogía latina y griega de la palabra domesticar quiere decir cuando uno retorna algo al mundo de lo familiar. Domesticar algo quiere decir traerlo a casa realmente, traerlo al mundo de lo familiar. Y cuando uno domestica testimonios, ahí sí, en ese sentido lo que estoy diciendo es, a mí me preocupa traer el testimonio y la alteridad de esa palabra al terreno de lo familiar, conceptual y epistemológicamente, que es el terreno del investigador, del proceso de investigación, ¿no? Digo, para este tomo. Quizás para otros tomos la pregunta es irrelevante, pero para este tomo sí me parece importante, ¿no? ¿Cómo respetar la palabra del otro en sus propios términos y no domesticarla? Es decir, no imponerle conceptos y visiones, y estoy perfectamente consciente de la complejidad de eso, no imponerle conceptos, no imponerle tarjetas, no imponerle cosas para hacerlo hablar lo que en últimas uno quiere escuchar. ¿Qué quiere decir escuchar al otro desde su propio daño y su propio abismo, en sus propios términos? Que se escuche. Y así se resolvió ese texto, y yo creo que estas siguen siendo, y por eso las comparto públicamente, las preguntas que yo me hago para este documento, cuya única respuesta es lo que les acabo de mostrar, más complejas, más dinámicas o lo que sea, pero camino ese trecho de todos modos. Y con eso termino, Nata, gracias, y a los colegas. Me interesa mucho lo que piensan de todo esto realmente.